prácticamente era una introducción de lo que ya habíamos dado del fisiopático. Y ahora vamos a entrar más en la parte de medicina interna, que es la parte de la semiología y la patología. Entonces, cuando una persona viene con fiebre, esto es lo que tiene que tener en cuenta. Si el paciente es inmunocompetente o inmunodeprimido. Si una persona que su inmunidad no estaba comprometida, hay que pensar siempre, por lo menos aquí en Latinoamérica, siempre hay que pensar en infecciones. Y estas 3 infecciones tienen que quedarse en su mente siempre, o en su retina también si es que mira. Siempre hay que pensar vía aérea, piel y vía urinaria. Ahí se resumen prácticamente el 90% de todos los problemas de fiebre que ustedes van a ver en su vida. No piensen en otra cosa antes de pensar en esto, porque las excepciones existen, pero primero tenemos que irnos por la regla y después por la excepción, si no van a cometer muchos horrores. Entonces, cuando viene una persona con fiebre, hay que evaluar el estado de salud de esa persona y eso se evalúa cada día, ¿sí? Se tiene que ver vía aérea, respiratoria, por eso era que dimos en semiología todo el tema de fisiopatología de la vía aérea. Entonces, ¿qué es lo que más fácil? Cavidad bucal, ¿sí? Para ver si de repente las amígdalas no están comprometidas, no hay una inflamación, una infección purulenta en la faringe. Hay que evaluar conducto adictivo externo, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que la evaluación de la temperatura ya habíamos hablado, la más factible y la más frecuente a utilizar suele ser la axilar. Eso ya habíamos hablado cuando hablamos anteriormente. La cavidad bucal se puede utilizar, pero varía mucho y no es muy fidedigno. El conducto adictivo externo, mediante la radiación ultrarroja que emite el cuerpo, a veces pueden dar ciertos parámetros también. Hay que tener en cuenta que normalmente las baterías son pilas que tienen que estar bien cargadas, tienen que estar todo bien calibrado. El rectal prácticamente no se usa, a no ser que sea un gran quemado o algunas cosas, y hay que tener en cuenta. En inmunodeprimido hay que tratar de medir la temperatura rectal, porque una simple fisura puede hacer que esa infección ingrese al torrente circulatorio de la persona y le lleve a una enfermedad grave, una bacteremia, una septicemia incluso. La hitasía con una antihispánica a nivel del esófago, interior de la arteria pulmonar, es relativo y depende de cada circunstancia. Entonces, estos son los más utilizados, que son los termómetros más utilizados. Esto ustedes tienen que tener con ustedes como médico general, tienen que saber utilizar. En las prácticas tienen que pedirle que les muestre cómo utilizar. No pueden salirse de medicina interna uno sin saber utilizar termómetros, eso es básico. En realidad, el primer auxilio que se da en el primer año tendrían que estar sabiendo, ¿verdad? Pero si no supieron, este es el momento. No pueden salir de medicina interna uno sin saber utilizar un termómetro, sin saber medir la temperatura. Ustedes al terminar medicina interna uno tiene que ser capaz ya de poder hacer una evaluación médica y un diagnóstico médico. Hasta ahí ustedes tienen que ser capaces de llegar. Por lo menos de la patología o de los síndromes más frecuentes. Entonces, hay que evaluar síntomas sistémicos, ¿verdad? Que está acompañado de la fiebre, alteración del estado general, el paciente puede estar con debilidad, puede estar con dificultad de querer alimentarse, o sea, anorexia, puede tener dolores articulares, artralgia o dolores musculares, mialgias, puede tener cefalea, fotofobia y dolor ocular. Todo esto es parte de cualquier tipo de fiebre, no me dice que hay una enfermedad específica. O sea, toda persona con fiebre puede tener uno de estas manifestaciones o alguno de estos síntomas. Entonces, como síntoma sistémico, la persona puede tener una sudoración, rubor de fracción facial, escalofrío,
frío, y hay que tener en cuenta que por cada grado de temperatura que sube, tiene que aumentar 10 latidos de la frecuencia cardíaca por minuto basal de la persona. Obviamente que si yo no le conozco a la persona y no sé, yo no voy a saber qué aumentó o no aumentó. Pero este es el ejemplo, una persona que no estaba con fiebre o estaba con fiebre, independientemente. Digámosle que estaba con fiebre, tenía 38 y tenía una frecuencia cardíaca de 70 y después le controlo y tiene 39, entonces tiene que tener 80, tiene que tener frecuencia cardíaca, ¿se entiende? Por cada grado centígrado, después de superar los 37 grados, tiene que subir 10 latidos por minuto. Existen algunas situaciones febriles, como el dengue, por ejemplo, que no produce ese aumento. Y a eso se llama bradifigmia relativa. Hay algunas fiebres que no produce eso y hay que tener en cuenta también eso. Pero lo ideal es que suba 10 latidos por minuto cuando aumenta la temperatura por arriba de 37. Entonces, a esa fiebre que no produce el aumento de la frecuencia cardíaca se le conoce como disociación esfingotérmica. Fiebre con bradicardia relativa. En realidad no es una bradicardia, pero por eso se llama bradicardia relativa. En realidad lo que nos produce es un aumento de la frecuencia que tiene que ocurrir cuando hay fiebre. Porque cuando hay fiebre aumenta el metabolismo, trabaja más el sistema inmune. Dentro de eso tenemos la fiebre tiroidea, la fiebre tifoidea, la gripe, la fiebre ficticia, la fiebre por fármacos, la brucelosis, la neumonía por legionela y la citacusis. Esto algunos doctores les gusta que se sepa, ¿verdad? Anteriormente cuando los exámenes era oral era obligatorio tipo saber todo de memoria. Hoy en día es muy relativo eso, solo hay que pensar en esta enfermedad, saber de memoria, no sé, pero hay que tener en cuenta, depende de cómo se le va enseñando y la importancia que usted le da. Lo que sí tienen que saber que puede ocurrir situaciones donde no aumenta la frecuencia, pero lo normal es que aumente la frecuencia a 10 latidos por minuto. Eso sí tienen que saber para poder ver la situación como está. ¿Por qué? Porque una persona de repente puede tener 90 de frecuencia cardíaca basal y cuando tiene fiebre tiene 120. Y eso es un ataque arritmia. Y a veces la persona ya quiere tratar como un fármaco antiarrítmico, pero en realidad el problema no es la arritmia, ¿se entiende? Y a veces la persona puede tener una arritmia de base que empeora la frecuencia cardíaca, pero no es el problema de la arritmia, el problema es la fiebre. ¿Qué quiere decir? La fiebre es la que tenemos que bajar, no darle antiarrítmico. Porque a veces podemos llevarle al paciente a un estado de peor situación. ¿Qué quiere decir? Si hay un aumento de la frecuencia cardíaca por culpa de la fiebre, ese aumento de la frecuencia cardíaca es un signo de que está aumentando la temperatura y que yo tengo que bajar la temperatura, no que yo tengo que bajar la frecuencia cardíaca. Si yo bajo la frecuencia cardíaca con aumento de la temperatura, ¿qué va a pasar? Los nutrientes o toda la sangre, el oxígeno que el organismo está necesitando va a disminuir, entonces la persona va a estar peor, o sea, puede morir por alteración circulatoria o hemodinámica y puede irse a una hipotensión severa y hacer un shock, porque hice un mal diagnóstico y tratamiento. Por eso la importancia de la frecuencia cardíaca. Y taquicardia relativa puede estar por causa no infecciosa, la infección médica por toxina, donde hay el mayor aumento de la frecuencia de lo normal. ¿Qué quiere decir? Donde aumenta más de 10, ahí se habla de taquicardia relativa. Y normalmente esta situación está asociado a situaciones infecciosas graves como abscesos, entonces hay que tener en cuenta esa situación. Manifestaciones neurológicas ante una fiebre siempre es algo grave. Siempre hay que pensar en situaciones graves cuando hay convulsión y fiebre. A excepción del niño, pero el niño igual hay que parar las orejas. A veces igual puede ser grave convulsión y fiebre en niños. Hay una situación que se llama convulsión febril, que quiere decir, eso solo se ve en niños, no se ve en adultos. Si alguien le habla a usted de convulsión febril en adulto, no existe eso en el adulto. ¿Qué quiere decir? Si el adulto tiene convulsión y fiebre, siempre es una situación grave. En el niño puede ser grave o puede ser una manifestación de la fiebre. Pero en el niño pequeño,
En el adulto no existe el término de convulsión febril. Siempre hay que pensar en situaciones graves, meningitis, encefalitis, cosas peores. ¿Sí? Si está fiebre más alteración del estado de conciencia, me habla de una situación también grave, delirio, confusión, coma. Pero a veces en personas adultas o en inmunodeprimida puede ser la primera manifestación, incluso sin tener fiebre. Por ejemplo, los gerontes, que son adultos mayores, en los alcohólicos y aquellas personas que tienen lesiones ateroscleróticas muy avanzadas. Hay que tener en cuenta que a veces la manifestación puede ser fiebre con alteración de la conciencia. Pero como le dije, cuando hay alteración de la conciencia hay que atender bien, puede ser una situación grave. Igual se maneja de la misma forma. Primero, infección en general, vía aérea, piel, urinario. No encontramos nada, ahí ya pensamos cosas más graves, meningitis, encefalitis y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que manejar. ¿Cómo se evalúa un paciente con fiebre? Dependiendo del tiempo. Entonces, síndrome febril agudo es lo que más van a ver en su vida. Cuando hablamos de síndrome febril agudo, estamos hablando de una persona que viene y consulta con fiebre menos de 15 días. Es inmunocompetente. Si es inmunodeprimido, entra en un capítulo totalmente diferente de tratamiento. Entonces, lo primero que yo tengo que determinar, ¿tiene fiebre? Es menos de 15 días y es inmunocompetente. Ahí yo estoy ya con síndrome febril agudo. No tiene un patrón ni magnitud específica, no se relaciona con la gravedad, que si mayor temperatura o menor temperatura no dice que es más grave o menos grave la enfermedad, porque depende del germen y depende de la persona, y puede estar ausente en recién nacidos, en ancianos, en personas con insuficiencia renal, en alcohólicos, en las personas que consumen AINE de forma crónica. O sea, hay que tener en cuenta que a veces la fiebre puede no ser una manifestación frecuente en estas personas. Sin embargo, puede estar en un cuadro infeccioso. Entonces, ante esta situación hay que hacer el interrogatorio. ¿Qué va a ser el motivo de consulta? El motivo de consulta normalmente va a ser sensación febril, no fiebre. No se pone fiebre porque fiebre ya es un diagnóstico. ¿Cuándo decimos que esa persona tiene fiebre? Cuando me dice, doctor, yo me controlé mi temperatura y mi temperatura fue de 37,5, 38, lo que sea. Si te dice así, hablamos de fiebre. Pero si te dice, me siento caliente, siento que algo me está caliente, que me siento mal, eso es sensación febril, no es fiebre. Fiebre es cuando la persona ya te dio un valor y ya se controló. Ahí podemos hablar de fiebre. No podemos hablar de fiebre, del motivo de consulta. ¿Se entiende? Ese es un error grande que se suele cometer. ¿Por qué? Porque a veces la persona puede sentirse sensación de fiebre y no estar con fiebre. Igual puede ser una manifestación de una enfermedad, pero no de un cuadro febril. Entonces, ante esa situación, tengo que hacer el interrogatorio y el examen físico. No olvidar siempre entonces boca, oído, medir la temperatura, ver la parte respiratoria. Descartado todo eso, hay que pensar en otra cosa. ¿Cuándo hay que sospechar que hay enfermedad grave ante un cuadro febril? Cuando la persona tenga cefalea y confusión, hay que ver si no es una infección del sistema nervioso. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que un paciente con fiebre puede tener cefalea? Puede ser normal tener cefalea. Solo que hay aquella cefalea que no tiene relación directa con la fiebre, que tiene una característica diferente, o es persistente, o incluso bajando la temperatura continúa, ese tipo de cefalea. Ahora, cuando la persona está con cuadro confusional, siempre tengo que evaluar si no es un cuadro neurológico. Pero les vuelvo a repetir, la secuencia de diagnóstico es esta: paciente con fiebre, tengo que evaluar vía urinaria, vía respiratoria y piel. No voy a agarrar, si agarra y dice cuaco, camina como pato y nada como pato, no voy a estar buscando un elefante. Primero voy a reconocer al pato. Si es el pato, hablo con el pato, le trato al pato
Y si el pato no parece un elefante, ahí recién busco un elefante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes están pensando en cosas más complejas, no están tratando el cuadro actual, no están tratando la infección urinaria, no están tratando la neumonía y ya le están haciendo punción lumbar. Ya le están pidiendo PET scan. Están perdiendo tiempo, están perdiendo dinero y la paciencia del paciente también, y probablemente le van a perder al paciente porque no van a hacer un tratamiento adecuado. Otra situación, lesiones purpúricas o petequias en la piel y la mucosa. Eso siempre, las petequias y todo lo demás en la mucosa, eso siempre me da una gravedad. Puede ser una meningococcemia. Y si aparte de eso hay una hipotensión y estas púrpuras son fulminantes, o sea, agarra todo el cuerpo, y aparte de eso hay lesión de órganos vitales. Normalmente esto ocurre en el síndrome de Bader-Hauser, que se ve por alteración de la suprarrenal. Entonces, en esta situación me habla de una situación mucho más grave. Hay que tener en cuenta eso. 8. Si tenemos petequia en el fondo de saco conjuntival, siempre traten de mirar la conjuntiva del paciente. Petequia en el fondo de saco conjuntival, hay que pensar la meningobacteriana, puede ser una endocarditis infecciosa. Otra situación, escalofrío, hipotensión arterial y alteración del sensorio, hay que pensar una bacteriemia. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos que siempre temperatura alta, aumento la frecuencia cardíaca? Si está baja, hay que tener en cuenta que puede ser una bacteremia. Y la bacteremia lleva una septicemia, y la sepsis es la enfermedad infecciosa generalizada. ¿Qué quiere decir? Empezó en un lugar, pero está en toda la sangre, en todo el cuerpo, y eso es alta mortalidad. Y hay que tener en cuenta que los pacientes inmunodeprimidos con síndrome febril agudo siempre son pacientes graves. Por eso es que se catalogan en otra forma de tratamiento. Entonces, yo puedo pensar, tiene síndrome febril agudo, voy catalogando síndrome febril agudo, espectáculo, pero después llego, el paciente se le había quitado el vaso. O tiene neutropenia, me viene su laboratorio y tiene neutropenia. Ese paciente pasa ya de ser un simple síndrome febril agudo a algo muy grave. Entonces, ¿qué hacer ante un paciente con fiebre para llegar a un diagnóstico? Sencillo. Si es un síndrome febril agudo, tengo que hacer el examen que le dije. Si la garganta está inflamada, no veo secreción, no pasa nada, le puedo dar un antipirético, bajar la temperatura y el organismo va recuperándose. Pero hay que hacer una vigilancia cercana. Si el paciente no tiene alteración de los signos vitales, está estable, no hay alteración de la confusión, yo le puedo tratar su temperatura y le digo que haga media general, mucho líquido, se vaya a la casa, y si se siente mal, vuelve a la urgencia. Si tiene alguna alteración grave que yo estoy viendo, se queda internado, obviamente. Entonces, vigilancia cercana a la espera de la aparición de síntomas o signos diagnósticos. Y que si yo solo tengo fiebre en un paciente y no encuentro nada, le voy a pedir laboratorio normal y cosas así. Si no le escucho nada en los pulmones, no tiene catarro, no tiene sentido, yo perdí una radiografía. ¿Se entiende? Los estudios se van pidiendo de acuerdo a lo que yo voy encontrando. Porque si no, le voy a pedir una batería de estudio al paciente. Y le va a irradiar. Hacer una radiografía es darle irradiación a un paciente, someterle a que sus células puedan hacer una transformación maligna. No es una radiografía nomás, es una radiografía del cual los rayos se acumulan, y cuanto mayor exposición, mayor probabilidad de tener cáncer. De cada radiografía que ustedes están pidiéndole al paciente, a ustedes tienen que pensar que ustedes le están invitando a que desarrolle cáncer. Ese es el pensamiento que ustedes tienen que decir. ¿Qué quiere decir? Si van a pedir una radiografía, tiene que ser guiado por necesidad, no por ignorancia del médico. Entonces, ampliación de la investigación, evitando el exceso de pruebas auxiliares. Voy a pedir un hemograma, una eritrocetina
le puedo pedir una transaminasa, radiografía de toras de frente y de perfil si es necesario, pero siempre guiando a lo que tiene el paciente. Tiene solo fiebre, se controla. Le puede dar antipirético y se controla. No se hace gran cosa porque no hay nada. Me acuerdo una vez, vino así como 1 millón de medicamentos el paciente y me trae su radiografía y yo le doy paracetamol, andate a la casa y ese nada más. Y criptonita que no le voy a dar si no tiene nada. Porque el paciente le va a pedir algo más a ustedes y le va a presionar a usted pedirle algo más porque el paciente no entiende. Si usted no entiende, le van a dar cualquier cosa. Entonces, eso es síndrome febril agudo. Tienen la obligación de entender bien síndrome febril agudo, porque estamos en Latinoamérica y independientemente de lo que hagamos, vamos a estar expuestos a ver este tipo de paciente en cualquier especialidad. Siguiente, síndrome febril prolongado. El síndrome febril prolongado no tiene así demasiado beneficio, pero hay que conocer. El síndrome febril prolongado es nada más y nada menos que cuando el paciente ya tiene más de 15 días de fiebre. ¿Sí? Es como un síndrome febril agudo, digamos, pero más tiempo. Independientemente de las causas, estamos acá, síndrome febril agudo, síndrome febril prolongado, estamos solo hablando por el paciente tiene fiebre, más de 15 días o menos de 15 días. No hay muchas cosas. Tiene una utilidad relativa porque los gérmenes pueden ser lo mismo que el agudo o de repente puede irse ya a una situación más grave. Es una tipo como la escala de gris, de blanco, negro y está en gris ahí. Puede ser blanco o negro, pero no tiene una importancia así. Solo tipo parar un poco la oreja puede que no sea más el problema del síndrome febril agudo. Que como le dije, 90% prácticamente de síndrome febril agudo son cuadros infecciosos, vía urinaria, respiratoria y piel. La piel van a ver, por eso que hay que descubrirle a todo el paciente cuando el paciente tiene fiebre. ¿Verdad? Si el paciente es inmunodeprimido, tiene VIH o cosas así, después de evaluarle todo y si no encuentra nada, porque es muy delicado esta situación, ¿verdad? Tiene que revisar el ano porque puede tener una fístula anal y ese sea el foco de la infección. Y si ustedes hacen el estudio habido por haber, no van a encontrar nada. Y la infección puede estar a nivel anal. Por eso es que hasta ahí tienen que llegar a revisar si es que no encuentran nada. Tienen que tener en cuenta esa situación también. Ok. Y después tenemos el síndrome febril de origen desconocido. Miren, no existe síndrome febril crónico. No existe ese término. ¿Se entiende? Existe el término de síndrome febril de origen desconocido. Y el síndrome de origen desconocido tiene una situación que ustedes tienen que no desconocer, sino conocer. Que es así. Prácticamente esto es muy teórico, pero la práctica es muy importante. Duración de por lo menos 3 semanas, que quiere decir más de 15 días, sería 21 días aproximadamente. Más de 21 días, 3 semanas para ser más fácil. La temperatura corporal tiene que ser igual o mayor a 38.3 en por lo menos 3 ocasiones. 3 semanas, 3 veces de una temperatura de 38.3, por lo menos 3 veces. ¿Se entiende? 3. Imposibilidad de lograr un diagnóstico etiológico después de una semana de evolución con el paciente internado. ¿Qué quiere decir? Si el paciente se internó, digámosle, si el paciente tiene 4 semanas ya de fiebre y se internó conmigo, yo no le voy a hacer el diagnóstico síndrome febril de origen desconocido cuando ingresa. Tengo que estudiarle por lo menos, pedirle los estudios más frecuentes para el síndrome febril agudo por una semana. Pasando esa semana, ahí hablo de síndrome febril de origen desconocido. Una semana de estudio, ¿se entiende? Entonces ahí entra otro criterio. Ahora, obviamente, si el paciente entró con un síndrome febril agudo, pasó ya 3 semanas y yo le pedí los estudios y no encuentro la causa y el paciente continúa con fiebre, entra en la categoría de síndrome febril de origen desconocido. ¿Se
¿Se entiende? Ok. Hay más de 200 enfermedades. Cuando hablamos de síndrome febril de origen desconocido, hablamos de lo que ustedes piensen que puede producir fiebre. Ese término es lo que me habilita a yo pedirle lo que sea, en teoría. No tan así, lo que yo tengo siempre guiado en lo que es la manifestación del paciente. Pero me abre la oportunidad de no solo revisarle, no solo pedir una radiografía o una orina, sino ya puedo pedir estudios mucho más avanzados. ¿Se entiende? Por eso que el poner el diagnóstico es lo que a mí me ayuda a dar un tratamiento o dar algún tipo de estudio auxiliar más avanzado. Y miren, un 5 a un 15% puede ser no diagnosticado un síndrome, la causa de un síndrome febril de origen desconocido. A veces puede no conocerse incluso. O el paciente curarse solo o morirse sin que el médico sepa. Entonces, ¿qué otra cosa que me habilita también al ponerlo el síndrome febril de origen desconocido? Que a veces el paciente puede morirse y no es nuestra culpa. Eso no quiere decir que nosotros vamos a quedarnos con los brazos cruzados y no vamos a buscar la causa y no vamos a tratar. Pero hay que tener en cuenta que hay cosas que se escapan a la capacidad humana. Entonces, síndrome febril de origen desconocido, hay que pensar en toda esta cosa y más. Pero básicamente esta es la que me da la literatura. Y otra vez, como pueden ver, se divide en causas comunes y causas infrecuentes. Siempre tengo que pensar primero en causas comunes y después en las causas infrecuentes. Y si ustedes pueden ver acá, sigue siendo lo mismo. En el síndrome febril agudo, ¿cuál es la causa más frecuente? La causa infecciosa. Prácticamente un 40% son infecciones. Obviamente ya no es más un 90% como iba a ser en la síndrome febril agudo. En el síndrome de origen desconocido sigue siendo las infecciones, sigue siendo el 40%, o sea, es menor porcentaje, pero sigue siendo lo primero que yo tengo que pensar como médico. Después, neoplasias en un 20 a 30%, y después ya enfermedades del tejido colagénico, y después las otras cosas raras. Entonces, cuando yo pienso en fiebre, tengo que tener ese tipo de pensamiento. Si nosotros estamos de este lado del continente, infección, neoplasia, trastorno colagénico, y después pienso en cosas raras. Esa tiene que ser la forma de pensar. Porque cada cosa que yo piense en estudios y tratamientos que tengo que hacer en el momento. Por eso no tengo que comenzar a poner ilusiones o sueños. Tiene que ser siempre guiado al diagnóstico, a la sospecha diagnóstica. Cuando yo hablo de diagnóstico, hablo de signos, síntomas de una enfermedad. Si yo no tengo signos y síntomas de una enfermedad, no puedo inventar una enfermedad. ¿Entienden? Si hay un óvulo y un espermatozoide humano, no puedo traer un elefante acá, tiene que ser otro humano, sino una aberración genética. Y esa aberración genética no hagan en su diagnóstico. La gente dice dolor de pecho y después hace diagnóstico de diarrea aguda. No tiene sentido. Si tiene dolor de pecho, tiene que ser algo que está ahí en el pecho, no algo que está en el intestino. Algo se hizo mal. Entonces, siempre tienen que tener eso. Entonces, ¿cuáles son las infecciones que hay que pensar? Tuberculosis biliar o extrapulmonar, absceso abdominal o pelviano, endocarditis infecciosa, osteomielitis, infección del tracto urinario. Esos son los más frecuentes. Por eso que cuando una persona tiene fiebre de origen desconocido, ya se le pide ecocardio, ya se le pide tomografía de abdomen, tórax y pelvis con contraste para buscar absceso. Ya se le pide hemocultivo para buscar bacteremia, para buscar endocarditis. Ya se le pide centellografía ósea para buscar osteomielitis. Entonces, se amplía más el espectro de estudios. Causa infrecuente puede ser mononucleosis infecciosa, citomegalovirus, sinusitis. Por eso que al paciente con síndrome febril de origen desconocido se le pide también tomografía de cráneo, ¿verdad?
fiebre tifoidea y abscesos dentarios y periapicales, que sí hay que pensar también en la dentadura cuando hay fiebre, ¿sí? Entonces, prácticamente en el síndrome febril de origen desconocido se pide todos esos estudios por esa situación. Pero si yo no pienso en síndrome febril de origen desconocido, no puedo pedirle estos estudios. Y después se pide neoplasia, o sea, se evalúa neoplasia. Lo más frecuente los linfomas, tanto el Hodgkin como el no-Hodgkin, las leucemias agudas y no linfoblásticas, carcinoma renal y metástasis hepáticas. Como poco frecuente el sarcoma de Kaposi. Normalmente cuando hay sarcoma de Kaposi se piensa en situaciones de inmunodeprimidos. La mielodisplasia, cáncer de pulmón, mama, estómago, ovario y mixoma auricular. Nosotros cuando estábamos pensando en cuadro febril agudo infeccioso, buscando la cuadro infeccioso probablemente encontremos la parte hematológica también o los tumores. Porque le vamos a pedir una tomografía con contraste en la parte abdominal y de repente puede aparecer el tórax buscando abscesos y en realidad después puede ser un tumor. Enfermedades del tejido colagénico, enfermedades de estilo de adulto, arteritis, células gigantes, polimialgia reumática. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo voy a pedirle ANA, anti-DNA, anti-LA, anti-RO, voy a pedirle todo por perfiles colagénicos, que a veces puede tener todos los estudios normales y solo los estudios colagénicos venir alterados. Si yo no pienso y no le pido, no voy a diagnosticar. Pero mire, es solo el 10 a 20% de los síndromes febriles prolongados, o sea, de origen desconocido, perdón. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pido de 10 personas solo con síndrome de fiebre de origen desconocido, le pido a todos, le pido perfil colagénico, solo de 10, solo uno va a ser positivo, ¿verdad? Entonces hay que tratar de repente seguir una línea de razonamiento. El síndrome vasculítico, la glomerulomatosis de Werner, la poliarteritis nodosa, crioglobulinemia, ahí voy a pedirle ANCA-C, ANCA-P. Otras causas que son totalmente infrecuentes, a fármacos, cualquiera independientemente del tiempo que se utilizó. Y acá hay una situación que, cuando pensemos que es por fármaco, tiene que ser persona con mucha experiencia en esa situación. Porque si es por fármaco, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué yo hago si es por fármaco? Una persona está con fiebre, o estuvo con fiebre y tuvo un cuadro infeccioso, infección de amplio espectro, que hago vancomicina, meropenem, 7 días. Continúa, no pasa la fiebre. Cultivo, estudio, todo normal. Todo normal, todos los estudios están normal. ¿Qué hago? Se retira. Pero si yo realmente no diagnostiqué bien y el cuadro infeccioso estaba todavía por ahí, al retirar el antibiótico, ¿qué va a pasar? El paciente va a morir. Porque va a entrar una septicemia. Entonces va a necesitar un buen razonamiento médico para poder hacer la retirada. Por eso que, aparte de ser el menos frecuente, pero dentro del menos frecuente, el más frecuente otra vez, ese requiere un poquito de expertise del médico, por lo menos conocer un poco de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Si ustedes terminaron recién y hace un año y piensan en eso, llámenle a alguien que entiende, que evalúen con ustedes. Si hay algo que ustedes no entienden, hoy en día es muy fácil. Traten de conseguir a alguien que sepa. La cosa más importante para el médico es tener el número de quien sabe. Ese siempre tiene que ser. Si ustedes no saben, tienen que tener el número de quien sabe. En todo. Yo tengo muchísimos números de quien sabe. Cuando ustedes no saben, es mucho más sencillo llamarle al que sea. Ahí funciona la cola. Pero que también yo no puedo terminar como médico y todo, no saber nada y tener solo el número de quien sabe y querer que todo me solucione el problema, porque en algún momento vas a llegar a ser viejo y vos vas a ser la persona que va a tener que saber y ayudarle al otro. Si vos no te formas y no estudias, no vas a poder ayudar a nadie. Entonces, por eso que no,
Solo depender de quien sabe no es muy... Y cada vez se duele más pesado, no es así que nosotros pensamos, voy a terminar y va a ser más fácil porque el profesor ya no me va a cobrar, no. Cada vez va a ser más complicado. Bueno, enfermedad inflamatoria intestinal, sarcoidosis, enfermedad tromboembólica venosa, hematomas intraabdominales o retroperitoneales. La fiebre facticia o ficticia es aquella persona que tiene fiebre, no hay causa de fiebre y hace que el médico o el mismo el familiar piense que tiene fiebre. Por ejemplo, calentar el termómetro y cada vez que se le va a controlar poner y en realidad siempre tiene temperatura alta. Obviamente, esos son normalmente personas que tengan trastorno de la esfera mental, pero tiene que ser lo último que yo tengo que pensar como médico, porque si no me voy a perder muchas enfermedades. Por eso siempre usted, esta escala de arriba para abajo tenemos que pensar. Feobromocitoma, tiroiditis subaguda. Obviamente la tiroiditis subaguda yo voy a tener aumento de hormona tiroidea. Hipertiroidismo, fiebre mediterránea familiar y el síndrome de fatiga crónica. Este cuadro es muy interesante para que ustedes comiencen a razonar. Obviamente que puede haber más cosas. Bueno, para complicarle más la situación, se puede otra vez dividir en clásica, nosocomial, neutropénica y asociada con el VIH. La que nosotros estuvimos hablando era clásica. Persona inmunocompetente con fiebre de 3 semanas o más, internado y que se le trató de saber la causa durante una semana haciendo estudio. Radiografía, orina simple, lo que se le haya pedido. Y no se encontró la causa. La nosocomial es aquel que comienza a tener fiebre dentro del hospital o por gérmenes del hospital. Por lo tanto, el tratamiento va a ser más agresivo. El antibiótico ya, de ser una amoxicilolactam que se da para el cuadro de una faringitis, ya puede ir para un meropenem, vancomicina, metronidazol, cosas mucho más graves. La neutropénica es aquel que está asociado con disminución de los neutrófilos, por lo tanto, paciente inmunodeprimido. Por lo tanto, el tratamiento también va a ser diferente porque la disminución del neutrófilo me habla de una inmunodepresión y que el germen puede ser grave para la persona. Y el asociado a VIH, porque el VIH predispone a cualquier tipo de infección de la persona. Entonces ya puede no ser solo un germen, incluso puede ser varios gérmenes en un paciente con VIH. Y a veces estos pacientes con neutropenia o con VIH suelen tener una temperatura no tan alta como nosotros y sin embargo son personas mucho más graves. Entonces, síndrome febril de origen desconocido nosocomial. Estos son los criterios. Lo mismo, temperatura corporal igual o mayor a 38.3 en varias ocasiones en pacientes internados que no tenía una infección presente o en periodo de incubación o su ingreso y en la cual no se establece un diagnóstico en 3 días de su estudio. Cultivo, sangre y orina. Miren, es aquella persona que puede no haber tenido fiebre y después comienza a hacer fiebre dentro del hospital. ¿Sí? Y acá se acorta, no se va a esperar una semana de estudio. 3 días de estudio ya es suficiente. Paciente internado, realmente tiene fiebre, que no adquirió en la casa, sino dentro del hospital. Y 3 días le estudiamos y no encontramos la causa, ahí yo ya tengo que directamente catalogar ya esta situación. ¿Y por qué es interesante esto? Porque yo directamente ya no le voy a dar una amoxicilolactam, le voy a dar un antibiótico de amplio espectro. ¿Y cómo yo justifico si era solo una fiebre darle un antibiótico? Porque es un síndrome febril de origen desconocido nosocomial. Esa es la palabra. Cuando se le pregunta, ¿por qué le diste? Por este. Ese es el diagnóstico sindromático. Y ahí te habilita a darle. Y ahí te pregunta, ¿y qué vos pensás? Y le puedo decir todo lo que vos pensás que puede ser, pero no sabes todavía, vas a estudiar. ¿Se entiende? Causas más comunes son infecciones de dispositivo intravascular, por ejemplo, que tenga un catéter venoso, que tenga un catéter de drenaje para una diálisis. Entonces, por eso, o mismo lo que se utiliza para su hidratación. Entonces, hay que ver si no está infectado, si no
porque sí, hay que quitar todo, enviar para cultivo y poner otro nuevo si es necesario, pero se quita todo eso si el paciente hace fiebre. Porque esa es la principal causa de fiebre en un paciente internado. Puede ser por fármacos o puede ser por trombosis venosa también. Entonces, ese es el criterio para decir síndrome febril de origen desconocido nosocomial. Temperatura mayor a 38.3 en un paciente internado, que yo ya le busqué 3 días la causa y no encuentro la causa. El neutropénico, fiebre también, igual o mayor a 38.3 en varias ocasiones, pero acá tiene neutrófilo menor a 500 por milímetro cúbico. Mira, menor a 500 es bajísimo. O en riesgo de disminuir por debajo de este nivel en 1 a 3 días sin evidencia clínica de foco infeccioso después de 3 días. Acá el problema es la neutropenia. Una persona que tiene neutropenia o yo sé que va a evolucionar a neutropenia. Por ejemplo, el paciente entra para hacerse quimioterapia y baja su neutrófilo, pero todavía no baja a 500. Pero yo sé que va a bajar. Ese ya es considerado un paciente neutropénico. Porque yo sé que al hacerle la quimioterapia ya está bajando y va a bajar más. Y si hace fiebre, entonces ya me habla de eso. ¿Se entiende? Solo para dar un ejemplo. Si yo sé que esa persona va a bajar su neutrófilo y hace fiebre, por más que nos baje por debajo de 500, ya es un paciente neutropénico y se tiene que tratar como tal. Y se dan medicamentos bactericidas y bacteriostáticos juntos, porque son para gente encapsulados y los neutrófilos no van a poder proteger. Y se da doble antibiótico por esa situación. No se preocupen que tienen la clase, yo les puedo dar y ponerme a escribir. Yo tengo que agarrar la computadora y tener un poco de luz. Sócrates y Aristóteles daban debajo del árbol y solo me hicieron toda la teoría que hasta ahora usamos. La energía no es excusa. Si era algo muy complejo, tipo genética, sí necesitábamos, pero esto es medicina básica todavía. Y los cultivos negativos incubados al menos durante 2 días. ¿Qué quiere decir? Así, paciente con neutropenia, no le encuentro la causa, ya son 3 días, envié cultivo. Un paciente con neutropenia o riesgo de neutropenia hace fiebre, se le tiene que quitar cultivo de un brazo y del otro y se envía en el momento que hace fiebre. Les cuento una anécdota ya de residente, primer año de residente. Obviamente muchas de las cosas lo que yo les digo no me enseñaron, pero yo trato de enseñarles porque sé que después es importante, porque hay cosas que de las prácticas no están en los libros. Los libros hablan de la patología, pero no de la experiencia que uno puede tener. De ahí vienen las clases, ¿verdad? Guardia normal, cualquier día de guardia normal. En el hospital donde trabajo hasta las 12 trabajamos sin descansar, sin dormir, sin excepción. Cada uno en su puesto con su equipo de trabajo. Llegan las 12, los enfermos continúan, pero alguien tiene que descansar porque nadie va a aguantar demasiado y si todos están descansando, entonces se distribuye la guardia y siempre el de menor rango es el que se tiene que despertar a hacer todo el trabajo duro, ¿verdad? Y nosotros tenemos 3, cuando eso teníamos 3 pisos, ahora hay 5 pisos de paciente internado. Y así, te despertás y recorres puesto por puesto. En cada piso teníamos 4 puestos. ¿Qué quiere decir? Cuando vos te despertás, te dan 1 hora de control. Y 1 hora o 1 hora y media. Y vos tenés que pasar por cada puesto a ver los pacientes que si están graves. Y tener una nota donde ellos te dicen todo lo que el médico que si no era tu paciente, el médico que tiene que controlar te pone y vos te vas a controlar. Entonces, en una de esas pacientes hace fiebre, yo le digo a la enfermera para que le dé antipirético, nadie dejó que se le tenía que controlar ni nada.
si vuelve a hacer fiebre, que se le cultive. Era un paciente neutropénico, pero nadie me dejó avisado que era neutropénico. Y es así, nosotros tenemos un horario de control y tenemos ingreso, que si viene el paciente, independientemente de nuestro horario de control, si viene el paciente a la hora de madrugada, yo tengo que ver si es que vino a mi cuerpo. Prácticamente si dormí bien, durante el primer año dormí 2 horas en tu guardia, si dormí bien. Entonces, obviamente no vas a estar controlando todos los pacientes, todas las historias clínicas de los 6 puestos ni nada. Bueno, me llaman al día siguiente para sancionarme porque era un paciente neutropénico que hizo fiebre y yo no le hice el cultivo en el momento que él necesitaba, que es el primer ciclo que hizo. Eso solo para que ustedes entiendan que cuando el paciente neutropénico hace fiebre se tiene que cultivar en ese momento, no esperar que haga otra vez fiebre. ¿Se entiende? Fue una falla grave mía, pero fue de su médico que lo puso que era neutropénico. Cuando es neutropénico tienen que avisarle que es neutropénico para que el otro sepa. Yo digo, hágale antipirético y si vuelve, hemos cultivar, que es lo que se hace en un paciente normal, ¿verdad? Pero no en el neutropénico. Entonces, síndrome febril de origen desconocido por neutropenia, temperatura mayor a 37, neutrófilo menor a 500 o que va a bajar. Ya se estudió 3 días y aparte de eso tengo que tener cultivo, el cultivo yo envío y yo tengo que estar llamando cada día si creció germen. Y normalmente 2 días que no crece germen, igual tienen que recibir antibiótico. Normalmente estos pacientes ya reciben antibiótico de entrada. ¿Qué quiere decir? Tiene neutropenia, tiene fiebre, le hago su cultivo, le envío la muestra y ya le inicio antibiótico. ¿Cuándo suspendo? Cuando el paciente mejora. Y si no hay germen, tiene 7 días de tratamiento. Y si hay germen, ahí va a 14 días o 21. Pero esa es la forma que se le trata a estos pacientes. Después tenemos el asociado al VIH. La misma situación en cuanto a la temperatura, fiebre igual o mayor a 38.3 en varias ocasiones en un enfermo con serología positiva para VIH. O sea, que tenga un test positivo para VIH. O ya se conocía con VIH. De ahí que una persona con síndrome, miren, una persona con síndrome febril agudo puede evolucionar un síndrome febril de origen desconocido, ¿sí? Porque si pasa 3 días, y ese síndrome febril de origen desconocido puede ser un VIH de reciente diagnóstico. ¿Entienden? ¿Cómo es? No es que nosotros clasificamos para estudiar, pero le damos tiempo para no pedir demasiado estudio y pensar en millones de cosas. Síndrome febril agudo, yo no paciente con fiebre, síndrome febril agudo. Le hago todos los estudios, no encuentro nada. Pasa 3 semanas, sigue con fiebre. Y ahí le voy a pedir toda una batería. Y dentro de eso le pido test de VIH, viene positivo. Y ahí se le tiene que tratar como VIH. Más de 4 semanas en el paciente ambulatorio. Paciente que vino de la casa. Hasta más de 4 semanas se puede pensar en eso. Y más de 3 días en el paciente internado. Miren, se trata como un neutropénico. Si el paciente estaba internado y tiene VIH positivo. ¿Por qué? Porque puede ser un VIH con patología nosocomial. ¿Se entiende? Peor otra vez. Este es el peor contexto. Sin diagnóstico etiológico después de 3 días de internación, a pesar de los estudios adecuados, que incluya menos 2 días de incubación de los cultivos. ¿Sí? Y para colmo, estos pacientes con VIH pueden tener también neutropenia. Normalmente la fiebre en estos pacientes aparece en la etapa avanzada de la inmunodepresión con recuentos promedios de CD4 muy bajos, ¿qué quiere decir? Entre 40 y 140 milímetros de mercurio. En el 75% de los casos la causa es infecciosa en estos pacientes. ¿Y cuáles son las infecciones más frecuentes? Mycobacterium avium, Mycobacterium tuberculosis. Por eso que siempre hay que pensar en tuberculosis en ellos. Neumonía por Pneumocystis jirovecii. La neumonía por Pneumocystis jirovecii es prácticamente un sello de VIH. Que si ustedes no hacen diagnóstico de VIH y hacen diagnóstico de neumonía
por neumocitis girovesi, busquen VIH, porque es casi un sello del VIH. Y la infección por citomegalovirus. La megalovirus está muy asociada al VIH, pero no quiere decir que siempre sea VIH. Pero neumocitis girovesi positivo, busquen VIH, prácticamente casi un sello. Puede ser que sea por un linfoma, puede ser por fármacos también, y puede ser por muchas etiologías. Entonces, primero voy a buscar los 75% y después voy a buscar los 25% linfoma y cosas más raras. Examen complementario ante la sospecha de un síndrome febril de origen desconocido. Ahí miren, perdón, cierto que todavía ya no otra vez. Ok, miren, todo este listado se le puede pedir hemograma, recuento de fórmula de leucocitos y recuento de plaqueta, eritrosedimentación, perfil hepático, LDH, GGT, hemocultivo, 3 muestras para aerobio y anaerobio. ¿Qué quiere decir 3 muestras? Son 3 muestras separadas por 1 hora y separadas de miembros, ¿verdad? Le quito de un lado, espero 1 hora, le quito del otro lado, espero 1 hora y después le quito otra vez del siguiente lado. ¿Sí? Puro cultivo, factor antinuclear, factor reumatoideo, prueba cutánea de la tuberculina, serología para VIH, estudio de imagen de abdomen, que puede ser ecografía, o preferentemente está con contraste oral e intravenoso. Eso es lo mínimo que yo le voy a pedir. Hay que pedirle también ecocardio. Si pienso en hueso, una centellografía ósea, ¿sí? Para buscar osteomielitis. Entonces, y ahí entramos en esta categoría que le había yo dicho a usted, síndrome febril inmunocomprometido. Ahí entra el neutropénico, el VIH o otras patologías que pueden producir inmunocomprometimiento. Por ejemplo, grandes consumidores de corticoides. Porque los corticoides producen inmunodepresión. Si una persona consume corticoides de forma crónica, hay que pensar en esto. El síndrome febril inmunocomprometido. La fiebre puede ser la única manifestación más importante o única de una infección potencialmente mortal en estos pacientes. Puede ser difícil de diagnosticar, puede existir más de un foco infeccioso y más de una causa, o sea, más de un tipo de germen. Por eso es que los inmunocomprometidos se utilizan mínimo 2 antibióticos y de amplio espectro. ¿Qué se debe saber de un paciente inmunocomprometido? Cuando yo tengo un paciente con inmunocomprometido, o que pienso que está inmunocomprometido, tengo que hacer este tipo de preguntas. ¿Tiempo? ¿Hace cuánto empezó? Ahí nosotros vamos a febril agudo, prolongado o de origen desconocido. Y vamos a actuar ante tal. Duración, gravedad del defecto inmunológico. Por ejemplo, tiene un CD4 menos de 40 o más de 200, es diferente. ¿Entienden? Es neutropénico, tiene VIH, es consumidor de corticoides, depende del grado. Después, los microorganismos y los territorios anatómicos específicos que con más frecuencia quedan involucrados en las complicaciones infecciosas de cada tipo de inmunodeficiencia.
¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el germen más frecuente del VIH? Entonces tengo que tratar ese germen más rápidamente. ¿Cuál es más frecuente en el neutropénico? ¿Cuál es más frecuente lo que consume corticoides? ¿Sí? Y a veces en el hospital yo ya sé cuál es el germen más frecuente, si es nosocomial, por ejemplo. Entonces, esas cosas. Conocimiento de más de un defecto en los mecanismos de defensa. O sea, ¿qué es el problema? En la neutropenia, el problema es que está recibiendo corticoides, el problema es que tiene un VIH, ¿qué es lo que hace que el germen tenga mayor potencial de agresividad? Y la necesidad de evaluación rápida y de urgente administración de un tratamiento antimicrobiano empírico. Eso es lo que tengo que tener en cuenta a estos pacientes con compromiso de inmunidad. Son pacientes que se tienen que tratar más rápido, con medicación de alta complejidad. Por lo tanto, cuando mayor complejo la medicación, también es mayor la situación de complicaciones. Y todo esto salió del capítulo 9 de la página 74 al 84 del libro de la segunda edición, que tenemos en la biblioteca, si es que no tiene. Creo que hay en PDF está ahí, pero yo no, creo que no tengo. Si alguien tiene PDF, si me puede pasar, sería bueno. Creo que ya me habían pasado por ver. ¿Preguntas para la parte de síndrome febril? Na febre maior ou igual a 37? 38.13. Ah, sim. Qual seria os antibióticos indicados? ¿Cómo? Qual seria os antibióticos indicados? Depende del germen o si es neutropénico, hoy en día se le da piperacillin tazobactam como mínimo y asociado a meropenem. Eso va cambiando mucho, ¿de acuerdo? Yo no le hablo de antibióticos, ¿por qué? Porque los antibióticos van cambiando de año en año. Lo que yo le digo hoy, en 2 años te van a dar medicina interna, o sea, sí, en 1 año van a dar medicina interna donde van a hablar de fármaco. Tal vez lo que yo le diga a ustedes va a cambiar en ese entonces. Con los medicamentos hoy en día cambia incluso en semanas, en meses, porque depende de los estudios que se van haciendo. Entonces no tiene mucho sentido ahora yo decirle el antibiótico, preguntarle su antibiótico, porque en la materia no corresponde eso y porque el próximo año puede cambiar el esquema, porque esos esquemas se hacen de acuerdo al país, de acuerdo a los centros y de acuerdo al paciente. Hay un libro que es el Sanford de microbiología, que te lanza es un libro cada año y hay formato virtual que incluso es pagado. Y vos tenés eso y ellos te dan toda la dosis, el diagnóstico, todo. O hacer diagnóstico y buscar qué dosis, qué tratamiento dar. Y te dicen de dónde, cómo vos sabés, porque tenés este diagnóstico y porque está acá. Y es súper fácil. Hacer el tratamiento hoy en día es facilísimo. Necesitas diagnóstico y ir a buscarlo, ¿no? Y para los antibióticos es así. Si vos hiciste un buen diagnóstico y tenés ese libro, que hoy en día puedes tener virtual, yo obviamente como yo solo tengo que saber la parte neurológica y solo infecciones neurológicas, entonces para mí es fácil. Entonces tengo todo en memoria y no necesito estar revisando, pero el infectólogo y el médico general tienen que saber. Para mí me es mucho más sencillo saber sobre lo mío. Professor, por exemplo, se eu tenho uma síndrome febril de origem desconhecida por conta de um fármaco. Por? Conta de um fármaco. Por un fármaco. Isso. E eu não posso tirar esse fármaco. Tenés que quitar. Si tienes fiebre, tenés que quitar. Tiene que haber alguna forma de quitar. Si no, no va a continuar con su fiebre. Aí não funciona antipirético. Puede funcionar porque te va a venir tu fiebre. Le va a decaer y le va a desgastar al paciente y igual va a complicarse. Raro que no pueda quitar el fármaco en un cuadro febril prolongado. Raro que no. Siempre hay alternativas. Siempre hay una forma. Tal vez no. Pero hasta ahora no me pasó. En la práctica normal no me pasó ese que no podía quitar. Tal vez no puedo quitar en un día 24 horas, pero en una semana por lo menos sí o sí tengo que poder quitar. Porque si no, no voy a solucionar el problema. Gracias. 15 minutos de descanso y después damos 30 minutos más de clase. Y O que a gente vai dar agora?